Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Centro Ágora y bienvenidos, bienvenidas a los jueves en el Ágora. Bueno, en primer lugar vamos a saludar como siempre y a dar la bienvenida a nuestra protagonista de hoy. Ella es Carmen Monzó, es licenciada en Matemáticas y además directora del Instituto de Educación Secundaria Amparo Sanz, entre otras tantas cosas que después veremos. Bueno, un saludo también para la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, para sus representantes esta tarde, que otro jueves más nos acompañáis. Gracias por estar aquí. Y, por supuesto, para Virgilio Cencerrado, él es el coordinador de este ciclo de conferencias y la persona que se encarga de todo el trabajo, desde preparar estas conferencias, toda la labor de producción, de buscar a las personas que las van a impartir y, bueno, también de grabarlas como estamos viendo e incluso de emitirlas en directo, porque para quienes vengan por primera vez hoy, estamos en directo, ahora mismo nos están viendo y animamos a las personas que lo están haciendo a que también utilicen ese chat donde poder formular sus preguntas, sugerencias o comentarios y después Virgilio nos las trasladará. También todos ustedes al finalizar la conferencia, si tienen alguna pregunta, pues ya saben, levantan la mano y la formulamos a la conferenciante que seguro nos la contestará con mucho cariño y amabilidad. Bien, les vamos a recordar que este ciclo de conferencias cuenta con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, de este Centro Ágora de Participación Ciudadana, también del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y también por la Diputación de Albacete. El ciclo está organizado por el Ayuntamiento de Albacete a través de la Concejalía de Barrios y de Pedanías y por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, como decíamos antes, por la FABA. Bueno, ya hemos comenzado este mes de mayo. Bueno, ya saben que ahora hay muchos padres, tutores, alumnos, alumnas que ya han realizado esas preselecciones o prematrículas de los institutos, también de los centros educativos de primaria, de los colegios. Y todavía falta un poquito para las matrículas oficiales, pero todavía les sigue surgiendo, después de tantos años, sigue surgiendo esa duda, ¿no?, de si decantarse por las enseñanzas bilingües o por las no bilingües. E incluso, casi que me atrevería a decir que esta es una de las principales dudas a las que se enfrentan los padres e incluso los propios alumnos, sobre todo en ese paso a la ESO, a la educación secundaria obligatoria, ¿no?, el decidir, el elegir. ¿Qué será mejor? Bueno, a la hora de consultar, de informarnos para poder hacer nuestra lista de pros y de contras ante esa elección final, hay respuestas mayoritariamente de dos tipos. Y además muy diferentes, ¿no? con poco nexo de unión. Los hay que están radicalmente en contra, con 1000 argumentos, que bueno, tampoco vamos a esgrimir aquí ahora porque nos comeríamos el tiempo, y que lo podremos hacer incluso después, y los que están a favor. Pero tanto en un caso como en otro siguen surgiendo muchas dudas. Tal vez, Carmen, lo importante sea la información, más que la opinión, ¿no?, de a mí sí me gusta o a mí me deja de gustar. Es la información, ¿no?, pura y dura. Yo creo que con tu presencia vamos a aprender o vamos a conocer un poquito más sobre qué es esto de la enseñanza bilingüe, cómo puede ayudar, sobre todo a los más pequeños, a los niños en el aprendizaje de varios idiomas, también en diferentes materias, pero no solo esto, sino no nos vamos a centrar tan solo en la enseñanza bilingüe en los centros, sino también en conocer qué tipos de bilingüismo existen, hay y qué supone tener un cerebro bilingüe. Bueno, y dicho esto, les voy a presentar ya a nuestra protagonista de hoy, aunque muchos la conocen. Por cierto, un saludo también para la comunidad educativa, que hoy sabemos que muchos de vosotros lo sois compañeros y compañeras de Carmen. Bueno, estudió la licenciatura de Matemáticas en la Universidad de Valencia con la especialidad de Astronomía. Bueno, la experiencia en educación es amplísima, más de 30 años de experiencia
como profesora de matemáticas en diferentes centros educativos, aunque nos comentaba que la mayor parte en el Instituto de Educación Secundaria Amparo Sanz, aquí en Albacete. Bueno, desde el año 2005, además, imparte esta asignatura en lengua inglesa. Es una apasionada, quienes la conocéis lo sabéis, de las lenguas, además autora de varios libros y artículos sobre educación bilingüe en su especialidad en matemáticas. Además es miembro de la Sociedad Castellano-Manchega de Profesores de Matemáticas y de la Asociación de Enseñanza Bilingüe. Aunque ha ocupado diferentes puestos en el Instituto de Educación Secundaria Amparo Sanz desde el año 2014, es directora del mismo. Últimamente, o desde hace un tiempo, está volcada en lo que es la enseñanza o la educación en alumnos con altas capacidades y también en aplicar la inteligencia emocional en las aulas. Ella nació en Valencia, nació allí, pero nos decía también que su corazón, al estar tanto tiempo aquí en Albacete, bueno, pues que tiene un corazón puramente manchego. Y nada, por último destacar de toda esta trayectoria y de todas estas características que la avalan, bueno, pues su apuesta también por la innovación en la educación y en las aulas. Bueno, y ahora ya sí, les dejo con esta conferencia, interesante conferencia, que seguro vamos a aprender muchísimo. Gracias por su participación y gracias por estar aquí. Cuando quieras. ¿Se oye, Virgilio? Sí. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por esa presentación. Y muchas gracias a todos ustedes por haber venido y por gastar un poquito de ese tiempo tan importante que tenemos, porque el tiempo es oro, en escuchar y en querer aprender algo, ¿no? Me gustaría aclarar una cosa, y es que yo no soy neurocientífica ni historiadora. Simplemente voy a hablar del cerebro bilingüe desde mi experiencia. Aparecerán algunos estudios neurocientíficos o cosas relacionadas con historia, pero ese no es mi campo. Mi campo son las matemáticas y mi pasión, los idiomas. Lo que voy a contar aquí tiene que ver con mi experiencia. Espero que la disfruten tanto, esta presentación, como yo he disfrutado elaborándola para contársela a ustedes. Y bueno, empezamos con la primera diapositiva, ¿no? Dice ahí, hola. Welcome chez moi, mi querido friend. En una conversación cotidiana es muy improbable que suceda esta mezcla de idiomas. El cerebro de una persona bilingüe activa y desactiva, inhibe y desinhibe constantemente para poder llevar a cabo una comunicación efectiva sin una mezcla caótica de lenguas. En esta conferencia vamos a hablar del lenguaje, una herramienta esencial en nuestra vida diaria, nos permite comunicarnos, conectar con otras personas y hablaremos de qué le pasa a nuestro cerebro cuando adquiere no solo uno, sino dos o varios idiomas, de los tipos de bilingüismo que hay, de qué ventajas tiene el aprendizaje de varias lenguas, también de las desventajas, de qué oportunidades se nos presentan si aprendemos idiomas, de cómo la enseñanza bilingüe se ha ido haciendo un hueco en España a pesar de tener una parte de la sociedad a favor y otra en contra, y de la responsabilidad que conlleva vivir en un mundo plurilingüe. Y empezaremos con una pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser bilingüe? ¿Cuál es la definición? Bueno, pues nos vamos a ir a la RAE y ahí vemos que bilingüe proviene del latín bilinguis, que está compuesto por el prefijo bi, que significa dos, y linguis, que significa lengua, evidentemente. Y como adjetivo se aplica a una persona que habla dos lenguas, o que está escrito en dos lenguas, por ejemplo, un discurso o una revista bilingüe, o que ofrece palabras, expresiones o textos en una lengua y los traduce a otra, por ejemplo, un glosario bilingüe, o dicho de un centro de enseñanza que imparte su educación en dos lenguas, un colegio o escuela bilingüe, o que se imparte en dos lenguas, la educación, la enseñanza bilingüe. Pero no existe una definición detallada que responda a la gradación bilingüe no bilingüe. Es como cuando decimos que entre el blanco y el negro hay una escala enorme de tonalidades de gris. Por ejemplo, si voy a Francia una semana al año y me comunico en francés con unos amigos, ¿me puedo considerar bilingüe? Si uso el inglés en mis clases 4 horas al día,
¿me puedo considerar bilingüe? Si escribo libros en valenciano pero no hablo con nadie en esta lengua, ¿me puedo considerar bilingüe? No está tan clara la definición. Y esto es porque al separar el idioma en diferentes habilidades, lectura, escritura, conversación y comprensión oral, y su conocimiento, vocabulario, gramática, pronunciación y reglas conversacionales, todos tenemos una mayor destreza en un área que en otra. Y esto es cierto incluso para personas bilingües con alto nivel de dominio y toda una vida de experiencias. Sabemos que hay una normativa que es una normativa europea, el Marco Común Europeo de las Lenguas, el MCER, que desde que fue aprobado en 2001, no tiene tanto tiempo, 2001, nos dice qué nivel tenemos de usuario dependiendo de nuestra destreza en una lengua. Seguro que conocen que es una escala que va desde el A1 hasta el C2. A1 es como el acceso, A2 la plataforma, ¿vale? Eso sería el nivel usuario. Luego B1, B2, B1 es el umbral, B2 el avanzado, es un nivel de trabajo, y luego ya estaría el nivel de dominio, C1 es el dominio y el C2 ya, bueno, es la maestría total, ¿no? Bueno, por eso es normal que las personas que manejan 2 o más idiomas puedan tener un C1 en inglés, un B2 en francés, un A1 en italiano, ¿vale? Una misma persona. Y por eso también existen muchas formas diferentes de cuantificar el bilingüismo. Al ser humano nos encanta clasificar. Así que veamos los diferentes tipos de bilingüismo que hay. Tenemos los bilingües simultáneos, que son personas que han aprendido varios idiomas desde su nacimiento. Por ejemplo, niños que han nacido de una madre inglesa y un padre español, y desde pequeños han manejado ambos idiomas. Aprender 2 idiomas desde el nacimiento no implica que la persona siga usando ambos idiomas de forma constante a lo largo de su vida, ni a lo largo de su niñez. Sin embargo, esta exposición a 2 idiomas a la vez, tan temprano en la vida, deja en el cerebro de los niños una predisposición especial. Luego tenemos bilingües consecutivos o secuenciales, que han aprendido un idioma primero y luego otro. Y esto puede ocurrir cuando en el hogar usan un idioma y en la comunidad o escuela usan otro. También puede ocurrir cuando las personas emigran a otras ciudades. Para los bilingües secuenciales, su primer idioma podría empezar siendo más sólido que el segundo, pero no tiene por qué ser así durante toda la vida. El volumen de los idiomas en el cerebro cambia con el tiempo, así que el idioma que se aprende primero podría no ser siempre el idioma con el que uno se siente más cómodo. Tenemos también a los bilingües receptivos, que son personas que entienden múltiples idiomas, pero podrían no sentirse lo suficientemente cómodos como para producirlos. Estoy segura de que eso les ha pasado. Y esto es porque podemos dividir las habilidades lingüísticas entre habilidades receptivas, la lectura y la comprensión oral, y las habilidades productivas, conversación, expresión oral y escritura. Un bilingüe receptivo podría entender un idioma cuando lo escucha, de sus padres o de sus abuelos, por ejemplo, pero no sentir la confianza suficiente como para producirlo y responder en ese idioma. Sin embargo, para aprender un idioma hace falta más que exponerse a él. Usar un idioma es como desarrollar un músculo. Si solo se entrenan determinados músculos, digamos, por ejemplo, el músculo de la comprensión oral, solo desarrollaremos ese músculo. Es importante que nos quitemos ese miedo al ridículo para hablar otras lenguas. Viene bien pensar que la persona que tenemos enfrente hablando con nosotros está sintiendo exactamente lo mismo. Luego tenemos los bilingües hereditarios. Utilizan un idioma en su hogar al crecer, con sus familiares y otros miembros de su comunidad, y un idioma distinto en su entorno de trabajo. Se les considera hablantes de herencia o bilingües hereditarios porque uno de esos idiomas representa su herencia familiar. Y también tenemos a los bilingües bimodales, que son personas bilingües que utilizan un idioma hablado y una lengua de señas, por eso son bilingües. Y solamente los bilingües bimodales poseen una habilidad increíble, y es que pueden producir ambos idiomas al mismo tiempo. Pueden hablar en un idioma y a la vez estar signando. Y les voy a poner el ejemplo de una familia que conozco, una alumna mía que llamaré Fátima. Sus padres vinieron de Marruecos a España cuando Fátima tenía meses, junto con su hermano adolescente. Fátima es un caso de bilingüe simultáneo, porque está adquiriendo el árabe de su familia y el castellano en la escuela y en su entorno. Pero también es hereditario, porque representa ese idioma representa la herencia familiar. Su hermano adolescente es un bilingüe consecutivo, porque aprendió primero árabe y luego español en el instituto y con los amigos. Y sus padres son bilingües hereditarios, aunque de edad adulta, pues se manejan mejor en árabe. Aún así están aprendiendo el español sin siquiera ir a clase, solamente con los estímulos que reciben en el entorno.
En mi caso, por ejemplo, mi madre, de Granada, llegó a Valencia con solo 3 años, se casó con un valenciano y cuando yo nací me crié en una familia bilingüe. Soy bilingüe simultánea en valenciano y en castellano. Aprendí francés en el instituto e inglés en una academia, pero uso el inglés diariamente en mi trabajo, varias horas al día. Puedo considerarme bilingüe consecutiva en inglés. Sin embargo, cuando voy a Valencia, hablo valenciano con mis primas, así que soy bilingüe hereditaria en valenciano. Y otro ejemplo que me viene a la mente, en un puesto de patatas fritas en Bruselas en 2013, el muchacho que vendía las patatas sabía desenvolverse perfectamente en todos los idiomas en los que se las pedía a la gente. Y os aseguro que eran bastantes lenguas. Bruselas, ya saben que es una ciudad donde conviven muchas comunidades, muchas lenguas, y este chico también, aparte de las 3 o 4 cooficiales que hay, también hablaba árabe, chino, inglés, italiano, español. A este yo no sabría dónde meterlo. Se parece ser que sería un bilingüe espabilado, ¿no? Sí. Bueno, y luego tenemos a bilingües emergentes. Bilingües emergentes, que lo he puesto ahí aparte, porque son todos aquellos que están aprendiendo un idioma o quieren aprenderlo. Van a fortalecer todas las habilidades lingüísticas en todos los aspectos diferentes que deben saber, desde el vocabulario hasta los tiempos verbales. Esto sabemos que puede llevar mucho tiempo, pero los bilingües emergentes también alcanzan muchos objetivos a corto plazo a medida que avanzan por los diferentes niveles de dominio. Si quieren aprender un idioma, me dirijo a ustedes, háganlo, porque independientemente de la edad, de la cultura, lo importante es la ilusión y que estamos ejercitando nuestro cerebro, ¿no? Y tengan en cuenta que aprender un idioma no solamente lleva a la parte de la traducción, que es muy importante, porque para la traducción tenemos muchas aplicaciones, ¿no? Tenemos el Google Translator, que es el que nos puede ayudar en momentos así desesperados, ¿no? Pero aprender un idioma también lleva asociado un ámbito cultural, sintáctico, morfológico. Son dimensiones añadidas al aprendizaje de las lenguas que nos convierten en personas más completas y mejor preparadas. Bueno, pues ya que hemos visto varios tipos de bilingüismo, clasificaciones, etcétera, vamos a lo más básico. ¿Cómo se produce el habla? Bueno, pues un director del Grupo de Biología Cognitiva del Lenguaje de la Universidad de Barcelona, se llamaba Cedric Boex, dijo hace poco que los lingüistas llevan más de 50 años de trabajo firme dando detalles sobre cómo podrían ser las operaciones mentales necesarias para el lenguaje. Pero la forma en que se implementan en las neuronas sigue siendo un gran enigma. Esta diapositiva me recuerda a lo que estudié en años previos a la universidad, y es que no hay un área única en el cerebro que se ocupa del lenguaje, son varias, principalmente el área de Wernicke y el área de Broca, las tenemos aquí señaladas, ¿no? A ver, sí, por aquí sale. Área de Wernicke, área de Broca para la producción, junto con el giro angular en el lóbulo temporal izquierdo. Me viene a la mente uno de los casos que contó el doctor Tomás Segura la semana pasada cuando hablaba de las lesiones en el cerebro a causa del COVID, porque era el lóbulo temporal izquierdo y los circuitos que conectaban las áreas lejanas los que quedaban afectados, y esto se reflejaba en la pérdida de memoria y la fluidez verbal, y señalaba la fluidez verbal en uno de los casos que nos contó, ¿no? Bueno, el caso es que el cerebro es una maravilla, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando escuchamos un sonido? Bueno, pues que la corteza auditiva, que la tenemos aquí, lo procesa, lo envía al área de Wernicke, y este área asocia la estructura de esa señal con una representación de una palabra que guardamos en la memoria, en lo que llamamos el lexicón. Cuando leemos una palabra, ¿vale? Ahora lo estamos viendo, es la corteza visual la que la procesa, también la envía al área de Wernicke, pero a través del giro angular. Así la reconoce y la interpreta según el contexto. ¿Y qué pasa cuando producimos lenguaje? Bueno, pues es el área de Broca la que interviene y planea el proceso de pronunciación de esa palabra. Área de Broca, que está aquí. Esta información luego viaja a la corteza motora, que la tenemos aquí, y así esta controla los músculos de la laringe y así la pronunciamos. Este modelo aplica al lenguaje oral, escrito o de señas. La conexión entre el área de Wernicke y de Broca se da de igual manera en personas sordas también que utilizan el lenguaje de señas. Hay una serie de autovías, como llaman los neurocientíficos, que están comunicándose constantemente y en milésimas de segundo.
La neurobiología actual ha permitido entender que el cerebro funciona a través de miles de redes neuronales, de modo que son esas redes y no las áreas concretas del cerebro las que explican la división funcional de las células neuronales, para entenderlo mejor. En términos aéreos, que todos hemos visto aviones, ¿no?, y aeropuertos, lo importante en el cerebro no serían los aeropuertos, que son las zonas concretas, sino las rutas, lo que llamamos redes neuronales. Y además esto es algo que solamente se da en nuestro cerebro y no en el cerebro animal. Las palabras que aprendemos además se vinculan unas a otras, con múltiples relaciones, puentes construidos por rimas, pasadizos secretos, puertas abiertas creadas por esas palabras, que nos permiten pensar, sentir y crear, no importa la variedad lingüística que tengamos. Qué importantes son las palabras y el idioma. ¿Y cuándo se produce el habla en el ser humano? Eso ha sido muy estudiado por los científicos y no hay una única teoría. Chomsky afirmaba que los niños ya nacen con unas aptitudes lingüísticas y se van activando dependiendo del entorno, ¿no? Es lo que se llama innatismo. Y el constructivismo pues, nos dice que el niño es el que aprende a hablar a través de la comunicación y la interacción con el entorno. Ahí no se ponen mucho de acuerdo, pero sí se ponen de acuerdo en que la habilidad para aprender la primera lengua se desarrolla en los primeros 5 años de vida. Esto se pudo comprobar en los años 70 con Jenny, que era una niña de 13 años que había pasado su vida encerrada en su casa. Es un caso muy triste y lo pueden buscar ustedes en las redes. No tuvo contacto con el mundo exterior. Solamente sabía 5 palabras, solo había 5 palabras en su vocabulario. Hay un documental que habla de este caso, se llama La niña salvaje, y muestra los intentos baldíos, una vez se la liberó, para que adquiriera un lenguaje. Su cerebro ya había superado esta etapa de formación lingüística y fue prácticamente imposible. Esto con la adquisición de una primera lengua. Con la adquisición de la segunda lengua también hay varias teorías, pero estudios como los del Instituto de Aprendizaje y Ciencias del Cerebro de la Universidad de Washington apuntan a que los niños en contextos bilingües, hasta 7 años, les resulta mucho más sencillo aprender idiomas y manejarse al mismo nivel con los dos. Pero a partir de los 8 y hasta los 18, el aprendizaje pasa a ser más académico y lento. Y resulta mucho más difícil hablar un segundo idioma con la misma naturalidad que nuestra lengua materna. Por otro lado, investigadores de la Universidad Northwestern y de Houston se sirvieron de jóvenes tejanos de entre 18 y 27 años. 17 eran bilingües en español y inglés y 18 solo hablaban inglés. Y estudiaban qué partes del cerebro se activaban cuando escuchaban varias palabras con pronunciaciones similares en inglés y otras más diferenciadas. Determinaron que los bilingües tienen mayor capacidad para concentrarse en una tarea y aislarse del ruido o las interferencias a su alrededor. Y llegaron a la conclusión de que esto era como un semáforo, ¿vale? Que lo tienen ahí representado con esta imagen que me ha ayudado de la inteligencia artificial para crearla. Siempre están dando luz verde a un idioma y luz roja a otro. Cuando tienen que hacer eso todo el tiempo, se vuelven muy buenos reprimiendo las palabras que no necesitan. Entonces, viendo todo esto, ¿cuál es la diferencia entre los cerebros de las personas que solo hablan un idioma y los que se manejan con el mismo nivel de eficiencia en 2? Los científicos utilizan resonancias magnéticas para estudiar el flujo de sangre y de oxígeno a determinadas regiones del cerebro durante la realización de ciertas tareas y así pueden ver que los hablantes de un solo idioma utilizan más regiones del cerebro que se dedican al lenguaje, mientras que las bilingües emplean más las centradas en el control del lenguaje, en la toma de decisiones referidas a él. Es decir, que la diferencia principal entre un cerebro bilingüe y otro monolingüe está en la capacidad para tomar decisiones. No es que unos sean más inteligentes que otros, por favor, no, eso no, sino que desarrollan otro conjunto de habilidades distintas. Por ejemplo, los bilingües desarrollan capacidades cognitivas que les permiten adaptarse a los cambios en las tareas que están desarrollando. Y eso se debe a lo que hemos dicho, a que el cerebro está constantemente eligiendo la lengua en la que se expresa, y eso da mucha más flexibilidad y permite concentrarse y memorizar mejor. Parece ser que un cerebro bilingüe que constantemente se está ejercitando va a tener ventajas. Así que, ¿cuáles van a ser esas ventajas? Los científicos, como ya hemos visto, llevan muchos años trabajando en esto, pero haciendo estudios con mucho cuidado, porque hay estudios que implican a niños y adolescentes
y lleva ahí cuestiones de ética profesional y tienen que, pues eso, tener cuidado. Pero han llegado a la conclusión de que usar varios idiomas cambia un poco cómo son físicamente nuestros cerebros. Veamos cómo. Nuestros cerebros utilizan herramientas para interpretar todo lo que nos rodea. Son los procesos cognitivos. Ahí hay 3 básicos, que son la percepción, la memoria y la atención. Bien, al hablar o vivir en varios idiomas, se ejercitan más esos procesos cognitivos y eso deja marcas físicas en nuestro cerebro. Pero esas diferencias son pequeñas. No quiere decir que un cerebro bilingüe sea mejor que uno monolingüe. Los dos son igual de buenos para la vida. Pero es como si comparamos un deportista en general con un nadador. Ambos van a tener músculos desarrollados, pero el nadador seguro que va a tener los brazos y el torso más desarrollados simplemente porque los ejercita más. Hoy día, hasta los más escépticos con respecto a las ventajas del bilingüismo aceptan que hay más ámbitos cognitivos en los que los bilingües tienden a desempeñarse mejor. Hay un neurocientífico español que se llama Jon Andoni Duñabeitia, tiene muchísimos artículos y ha escrito libros con este tema, ¿no? Y ha llegado a estas conclusiones. En primer lugar, que los bilingües tienen una mayor capacidad de memoria operativa o memoria de trabajo, memoria a corto plazo. Realizó una prueba de memorización de una secuencia aleatoria de números. Todos los participantes se comprobó que tenían una capacidad parecida, pero cuando se les pidió que dijeran esos mismos números en orden inverso, los bilingües eran un poco mejores. Y esta mejora es comprensible porque las personas bilingües se enfrentan a situaciones conversacionales un poco más duras que las personas monolingües. También los bilingües muestran una mayor capacidad para tomar la perspectiva de otra persona, para poder ver la realidad desde otros ángulos. Pueden ser seres socialmente ágiles y distinguir en un contexto comunicativo cuál es la lengua en que la otra u otras personas quieren comunicarse. Esto me recuerda a un seminario al que asistí sobre pruebas PISA en la Universidad Internacional de Andalucía, en su sede en Baeza. Ahí había un equipo de trabajo y había 2 parejas de franceses que no entendían el inglés, unos catalanes que se dirigían a mí en catalán porque sabían que era valenciana y gente de Andalucía que sabían solamente español y muy poquito inglés. Así que me acuerdo, y eso no se me ha olvidado, que estuve manejando a la vez 4 lenguas, una a una, pero sin mezclarlas. No sé cómo, pero el cerebro hacía clic una y otra vez. Lo que sí recuerdo fue el agotamiento al final del día y me puedo imaginar a los traductores simultáneos el esfuerzo que realizan. Bueno, pues esa era una de las ventajas. Otra ventaja tiene que ver con que el cerebro muestra una mayor reserva cognitiva, es decir, compensa mejor el deterioro, lo que lleva a enfrentarse en mejores condiciones a las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Cuidado, no significa que una persona bilingüe no vaya a tener estas enfermedades, sino que si van a llegar, lo van a hacer un poco más tarde. Y se ha estudiado que sale 4,5 años más tarde de media y con síntomas un poco menores, por lo que tardarán más en interferir con su independencia. El concepto de reserva cognitiva se refiere, por tanto, al efecto protector de la actividad mental y física de cara a un envejecimiento saludable. Pero claro, esto se logra no solamente con el aprendizaje de las lenguas, también con actividades de todo tipo, ¿no?, que podemos practicar para mantener nuestros cerebros y nuestro cuerpo saludable. Puede ser la música, puede ser el ejercicio, puede ser los grupos sociales. El bilingüismo también parece ser beneficioso cuando una persona sufre un ictus. Las personas que hablan varios idiomas se ha comprobado que tienen el doble de probabilidades de recuperar sus funciones cognitivas normales tras un accidente cerebrovascular en comparación con quienes solamente hablan uno. Y esto está avalado por un estudio que se publicó con 608 pacientes del Instituto de Ciencias Médicas de Nizam, un pueblo de la India, una ciudad de la India, que habían sufrido un ictus. Pasado el ictus, el 40% de los bilingües recuperaron una cognición normal en comparación con un 20% de los monolingües. Me viene a la mente, además, un caso de una profesora, no sé si tiene que ver con esto, pero es algo cierto, ¿no? La conocí hace más de 20 años, era profesora de inglés. Llegaba al departamento, se quejaba de dolor de cabeza y así estuvo al menos durante 15 días. Un día no fue al trabajo. No daba señales de vida y se la encontraron en su casa prácticamente muerta. Estuvo en coma varios días, al final despertó, o sea que tiene buen final esto.
Y la causa era que tenía la caldera en la cocina, pero no había una buena combustión. La intoxicación por monóxido de carbono afectó a su cerebro. Perdió la facultad de hablar, de escribir. Tuvo que hacer dictados. Aún así, en poco tiempo pudo incorporarse otra vez a la docencia. Y hay algo que tuvo intacto y fue la capacidad de hablar en inglés. Sus competencias en lengua inglesa quedaron intactas, ¿vale? Para que veamos lo bonito y lo curioso y lo grande que es nuestro cerebro, ¿no? Y claro, hemos hablado de ventajas, pero ¿habrá inconvenientes? Pues claro que sí, ¿no? Eso es lo que dicen algunos estudios científicos, pero bueno, para mí son microinconvenientes. Por ejemplo, los bilingües pueden tardar unos milisegundos más que los monolingües en encontrar la palabra que buscan. Es como si el cajón donde buscar las palabras estuviera más lleno de cosas y costara más encontrarlas. En términos generales, los bilingües tienden a manejar un vocabulario también un poco más reducido en sus dos lenguas que los monolingües. Esto puede ser debido al principio de eficiencia energética, es decir, la capacidad para obtener los mejores resultados empleando la menor cantidad de recursos, ¿no? Otro aspecto que suele preocupar a las familias es que cuando los niños multilingües empiezan a hablar, en ocasiones mezclan palabras. Es lo que se conoce como code switching. Parece que están adquiriendo de forma inadecuada ambas lenguas y potencia los miedos hacia el multilingüismo. Los padres, algunos, acaban diciendo, ¿pero qué es esto? Mi niño no va a aprender ni inglés ni español, no va a aprender nada. Claro, esto ocurre porque las palabras se están almacenando en un único léxico y los niños tienen que aprender a controlar el uso contextual de cada palabra. Esa competencia se demora un poco. Su ritmo es distinto, pero el proceso de adquisición es el mismo. Aún así, el neurocientífico don Adolfo García, especialista en neurociencias del lenguaje, ¿vale?, también se muestra escéptico en cuanto a las bondades del bilingüismo, porque dice que por cada estudio que hay que muestra ventajas de bilingües, hay otro que muestra que no hay diferencias. Y es que hay tanta variedad, tanta heterogeneidad de perfiles bilingües que es muy difícil recoger toda esa casuística en los estudios científicos. El debate hoy día, más que decidir si existen ventajas o no en las personas bilingües, es decidir qué tipo de bilingüismo, combinando pares de lenguas, edad de adquisición, etc., favorece esas ventajas y qué tipos de bilingüismo no las favorecen. No obstante, este neurocientífico sostiene que está muy bien abogar por el bilingüismo y por el aprendizaje de lenguas, pero hay que ser cuidadosos y no desarrollarlo solamente porque garantice una potenciación en ciertas funciones cognitivas o una protección frente a enfermedades cerebrales, porque esto puede que suceda o no. Y bueno, ya que vemos que las ventajas superan a los inconvenientes, ¿qué oportunidades vamos a tener si somos bilingües o al menos manejamos bien algunas lenguas? Esto es lo que yo les digo a mis alumnos, ¿no? Nada más y nada menos que el bilingüismo nos va a permitir ejercitar y mantener en forma nuestro cerebro y nos va a ofrecer oportunidades profesionales, sociales y recreativas. ¿Por qué profesionales? Bueno, todos sabemos que hay empresas que tienen oficinas internacionales, venden sus productos o servicios en todo el mundo. Van a contratar, por tanto, a personas que tengan un currículo pues, donde dominen 1, 2 o 3 o 4 idiomas. Esas empresas están interesadas en contratar a esos empleados, ¿no? Y que conozcan no solamente los idiomas, sino otro tipo de culturas para establecer mejores relaciones con los clientes. Oportunidades sociales. Ser bilingüe ayuda a ver la vida con otros ojos. Dominar un segundo idioma nos acostumbra al cambio, lo que significa que esos cambios impactan menos y somos más abiertos a las diferencias. Abre la mente a nuevas experiencias porque se ve el mundo de forma distinta. Nos permite entrar en el corazón y en la mente de personas de otra cultura. Nos da la oportunidad de hacer amistades con aquellas personas que aprenden el mismo idioma y así compartir libros, música y películas, por ejemplo, en versión original. Nos hace ser personas más completas. ¿Y qué pasa con las oportunidades recreativas? Bueno, pues nuestras experiencias al viajar pueden ser mucho más auténticas si conocemos el idioma del país que vamos a visitar, aunque no dominemos el idioma a la perfección, porque podremos regatear, podremos pedir la comida en forma correcta y comprender las indicaciones que nos dan los nativos para ir de un sitio a otro. Podremos abordar conversaciones más extensas en vez de quedarnos con conversaciones superficiales. La experiencia del viaje será mucho más enriquecedora si conocemos bien el idioma del país que visitamos. Es verdad que las aplicaciones, las apps que tenemos ahora en los móviles son maravillosas, ¿vale? Pero aprender el idioma nos va a enriquecer muchísimo más. Y ahora vamos a ver
¿qué pasa con la enseñanza bilingüe? Porque si todo esto es tan positivo, ¿qué han hecho las administraciones educativas para promover la enseñanza de los idiomas en España? Según la LOMLOE, ¿vale? Esa es la ley que estamos manejando ahora, la piedra angular del currículo es el perfil de salida del alumnado. Y este perfil establece que las competencias clave que el alumnado debe haber desarrollado al término de la educación secundaria obligatoria mantiene estas 7 competencias clave, que son la lingüística, la matemática, científico-tecnológica, digital y personal y social, ciudadana, emprendedora, cultural, y añade una más, es la competencia plurilingüe. Esa competencia no estaba en las leyes anteriores y sí que aparece ahora y separada de lo que es la comunicación lingüística. Según esta ley, esta competencia implica utilizar distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Supone aprovechar experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas. En definitiva, la nueva ley otorga un lugar destacado al plurilingüismo y a la transferencia lingüística y cultural entre idiomas. En el curso 2005-2006, recién aterrizada en el IES Amparo Sanz, comenzó un proyecto de innovación en 2 grupos de primero de la ESO. Una vez a la semana impartíamos matemáticas, biología y tecnología en inglés. Todos teníamos el B2 en aquel entonces, todos los profesores. Hacíamos actividades distintas, motivadoras. La experiencia tuvo buena acogida entre las familias y, de hecho, recuerdo que un día se presentó en mi centro don José Valverde Serrano, que en aquel tiempo era consejero de Educación, acompañado por don Diego Pérez, que ahora mismo es el delegado de Educación. Se presentaron en las clases de matemáticas. Ese día los alumnos se portaron genial. De verdad, ¿eh? Hablaron de problemas de matemáticas en inglés. Empezaron a establecer conversaciones entre ellos. Yo no les había dicho nada, pero parece que me entendieron, porque se portaron genial. Dejaron a nuestros políticos con la boca abierta. De hecho, una de esas niñas, que antes tenía 12 años, en aquella época, hoy ya tiene su oposición de inglés aprobada, ya es profesora de inglés en un centro de Castilla-La Mancha. Pero muchos os preguntaréis, ¿y por qué añadir tanto peso a los contenidos? ¿Es que no tienen bastante ya nuestros hijos para que encima tengan que estar aprendiéndolo en inglés? ¿No dificulta su aprendizaje una experiencia así? Y bueno, la respuesta tiene que ver en parte con mi experiencia personal, ¿vale? Ya han escuchado antes que soy manchega de corazón, pero es que soy valenciana, eso no lo puedo cambiar. Soy bilingüe de nacimiento, mi padre valenciano y mi madre granadina, y he vivido de primera persona las ventajas de ser bilingüe y cómo este hecho me ha beneficiado en la adquisición de una tercera lengua, el inglés, y una cuarta lengua, el francés. Y además el inglés la utilizo diariamente en mi trabajo. Cuando inicié mi carrera en la enseñanza en Castilla-La Mancha, allá por 1992, vi que mis alumnos estaban en desventaja en este sentido. Igual que todos los alumnos en las comunidades sin lenguas cooficiales. En 2004 vi que ya en otras comunidades habían comenzado con experiencias bilingües en inglés o francés, así que era una oportunidad para que nuestros alumnos aprendieran a desenvolverse en una lengua que les abriera puertas, que les animara a aprender una tercera lengua en consonancia con la normativa que les acabo de decir. La palabra oportunidad que acabo de nombrar, del latín opportunitas, está compuesta por el prefijo o, que significa enfrente de, y la palabra portus, puerto, abertura que permite el transporte. Alude a la situación de una abertura que permite salir de una situación. Igual que un marinero que lleva meses en el mar y de repente ve un puerto lleno de oportunidades. Así fue como nos sentimos en aquella época. Así que aprovechamos esa oportunidad. En el curso 2006-2007, el IES Amparo Sanz fue considerado oficialmente sección europea. Tuvimos mucho apoyo por parte de la Administración, programas de aprendizaje para el profesorado, auxiliares de conversación durante varios años, una coordinadora magnífica de la sección, por aquí se encuentra doña Leonor Fideu, con dedicación casi completa a la misma y cada vez más profesores con ganas de formar parte del programa. Los inicios no fueron fáciles, teníamos inseguridad. Esta imagen que ven aquí era como nos encontrábamos en aquel momento, ¿no? Frente al vacío, sin libros de texto, no había nada escrito. Solamente las materias, matemáticas, biología, tecnología, la teníamos que impartir en inglés y teníamos mucha ilusión,
pero estaba un mundo por descubrir delante de nosotros, ¿no? Ese vacío al que nos enfrentábamos era el que he querido poner ahí, ¿no? A la vez, además, no solamente impartir los conocimientos, teníamos que hacer que las clases funcionaran. Es decir, guiar en el aprendizaje y ser capaces de mantener la atención y la disciplina en la clase. Era pues como un pianista, ¿no? Tocando muchas teclas a la vez. Y nos surgían preguntas como, a ver, ¿en qué lengua riño a un alumno que no se porta bien? ¿Hago bien si la clase no la hago completamente en inglés? ¿Les doy a los alumnos un listado de palabras y luego se lo explico todo en castellano? Eran cosas que no estaban escritas en ningún sitio, ¿no? Con el tiempo, la verdad es que esas dudas se fueron disipando y después de 20 años en este programa, las respuestas se ven más claras. La sensación de vacío ha desaparecido. Sabemos que pisamos en suelo firme, aunque nunca es mala cierta inseguridad, porque la innovación también es un pilar básico para avanzar en la educación. Ahora mismo hemos pasado de 3 materias, ¿vale?, a un montón de materias. En el IES Amparo Sanz, mi centro, pues somos unos 12 profesores, 10 materias que se están impartiendo en lengua inglesa diariamente, mezclándola con el español, eso sí, porque tenemos que asegurar también la lengua materna, como veremos más adelante. Pues además, no solamente tenemos cuarto de la ESO, ¿vale?, que llegó la sección europea en 2008-2009, 2011-2012 llegó también a segundo de bachillerato. A día de hoy somos, si lo tengo aquí escrito que no se me olvidara, 10 materias que se imparten en lengua inglesa, 12 profesores implicados con niveles que van desde el B2 hasta el C2. ¿Y qué pasa entonces en Castilla-La Mancha? Bueno, pues en Castilla-La Mancha pasamos de 2 centros en Albacete capital, que nos metimos en esta andadura, y ahora fíjense que hay en Albacete 100 centros, 146 en Ciudad Real, 43 en Cuenca, 78 en Guadalajara y 164 en Toledo. Estos son datos de 2022. Es verdad que algunos centros han abandonado el bilingüismo, otros muchos se han unido, y sí que he querido poner aquí en una esquinita, ¿vale? Este es el cartel de mi centro, pero en esta esquinita pone que en bachillerato hay un centro en Albacete capital bilingüe en francés y un centro bilingüe en inglés, y ese es el Amparo Sanz. Que no conste en acta esto. Bueno, la educación bilingüe parece que es algo moderno, ¿no?, de ahora, pero la realidad es que no es de esta época, tiene una fundamentación, una historia. Según la profesora de la UCLM, doña Esther Nieto Moreno de Diezma, ya en la antigüedad existían numerosos ejemplos de una lengua que no era la materna en la enseñanza. Esta profesora nos ha llevado el caso de los acadios que emplearon, aquí están, ¿vale? Esto también es la inteligencia artificial que lo hace fenomenal. Los acadios que emplearon la lengua de los conquistados sumerios, y de hecho en Mesopotamia, en el 3er milenio antes de Cristo, se desarrolló una simbiosis cultural entre sumerios y acadios y dio lugar a un bilingüismo generalizado. Damos el salto a la antigua Roma. En antigua Roma educaban las élites eran las que educaban a sus hijos en griego, porque era la lengua de prestigio, que daba acceso a los textos griegos y a los mejores maestros y científicos de Grecia a quienes admiraban. En el libro El infinito en un junco, que seguro conocen, de Irene Vallejo, habla de esto en un capítulo de su libro y nos cuenta, por ejemplo, que los esclavos griegos estaban muy cotizados entre los romanos pudientes y los querían para impartir clases a sus hijos. Más cerca de la actualidad vamos a dar un salto enorme y nos vamos a Canadá, en los años 60, a Quebec. Según las investigaciones del doctor Fred Genesee de la Universidad de McGill, el francés era allí la lengua mayoritaria, pero las familias inglesas, que estaban en minoría, no conseguían que sus hijos tuvieran un buen nivel de francés. En 1965, un grupo de familias angloparlantes decidieron contratar a profesores franceses para que les dieran clases a sus hijos de historia, matemáticas, ciencias, pero en francés. Emplearon el francés como lengua vehicular desde la educación infantil y cada vez se unieron más familias y más colegios. La inversión fue un éxito rotundo. La evaluación de la experiencia en Canadá detectó un alto grado de competencia en francés y se confirmó que no se producía, y esto es importante, ningún perjuicio en la adquisición de contenidos, ni en la adquisición de la lengua materna, ni en la adquisición de otras lenguas.
Y esto es algo similar a lo que estamos viviendo en muchos lugares en nuestro país. Y podemos afirmar que el programa bilingüe en muchos centros está siendo un éxito a pesar de las limitaciones y las dificultades. ¿Y cuáles han sido las claves del éxito? Pues evidentemente la implicación del profesorado, la implicación de las familias, la confianza de las familias en los centros, el apoyo de los equipos directivos a la hora de hacer los horarios y el apoyo de la administración. Y una cuestión muy importante en la que hemos avanzado y madurado. En la actualidad, en la figura del profesor confluyen dos aspectos, el de transmisor de conocimientos y el de guía para el alumno. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando yo estudiaba, para mí el profesor era quien tenía todo el conocimiento. Yo no podía buscar más que en algunos libros en la biblioteca otro tipo de conocimiento. El profesor lo tenía todo. Ahora no. Ahora los alumnos pueden encontrar cualquier contenido y lo pueden buscar en las redes, lo pueden buscar en Internet, en Wikipedia. El profesor ha pasado a ser de un gestor de contenidos, digámoslo así, ¿no?, a una guía para que el alumno pueda buscar de forma adecuada en esas redes. Por eso es muy importante la emoción con la que transmitimos. Si no hay emoción, pasión por nuestro trabajo, por nuestra materia, no vamos a poder hacer bien nuestra labor. Y esa emoción muchos de nosotros la transmitimos con la lengua materna. Por eso en las clases debemos usarla también, aunque sea un poquito, ¿no? La educación bilingüe no es algo que hayamos desarrollado solamente en Castilla-La Mancha. La Asociación Enseñanza Bilingüe, de la que soy miembro, está realizando estudios anuales sobre la incidencia que estos programas bilingües tienen en cada comunidad autónoma. Desgraciadamente, las normativas son muy distintas. En unas comunidades se permite dar matemáticas, en otras no. En otras hay que dar 2 materias, en otras se permiten dar 4. Pero hay algo en lo que sí coinciden, hay un denominador común, y es que en todas las comunidades se imparten materias no lingüísticas utilizando como lenguas vehiculares otras distintas. ¿Cuáles suelen ser las más utilizadas? Pues el inglés y el francés. Pero también hay italiano, alemán. El nivel de los profesores, además, empieza a destacar. Ya no tienen el B1 la mayoría. Ahora hemos sido capaces de sacarnos, a partir del B2, C1 y C2 incluso. Y en la mayoría de centros educativos estas materias son distintas en los diferentes cursos. No tienen por qué tener continuidad. El alumno que empieza con biología bilingüe en primero puede que no la tenga en segundo, puede que la tenga otra vez en tercero, ¿no? Y así ven muchas materias desde la óptica bilingüe, y esto no supone ningún retroceso para el alumnado. Prueba de ello, ¿vale?, es que las pruebas externas de diagnóstico y la prueba de EBAU, que nos iguala a todos, ¿vale?, en estas pruebas los alumnos que han estado estudiando en ciclos, en grupos bilingües, tienen los mismos resultados que los que no lo han estudiado, ¿no? Además, hay otras ventajas. Pueden pasar por una prueba especial en la Escuela Oficial de Idiomas y obtener un B1 oficial con solo 16 años. Sabemos que se pueden presentar otras pruebas, pero son más caras. Tienen también la oportunidad de matricularse en grados bilingües en las universidades. Y recuerdo una exalumna que se presentó a las becas Amancio Ortega. En la última prueba hizo una disertación, le pidieron pues una conversación, ¿no? Escogió las matemáticas y estuvo hablando de las pirámides y los cilindros. Era algo que acabábamos de dar. Ella lo utilizó en su disertación y ganó una prueba Amancio Ortega, así que se fue un curso completo a Canadá. Esto es algo cierto, ¿eh? Así que se lo digo porque el hecho de que estudien, no a todo el mundo le ha pasado, evidentemente, pero sí que existe esa posibilidad, ¿no? Sin embargo, hay personas que critican, ¿vale?, injustamente, yo creo que sí, injustamente a mi parecer, pero tienen, pues eso, toda la... Vamos, que tenemos que escucharles, ¿no? Porque este tipo de programas, pese a llevar establecidos tantos años, pues hay gente que no los aprueba. Yo les aconsejo que vean el vídeo en el que se enfrentan dialécticamente don Paco Serrano, que es el director del documental La chapuza del bilingüismo, y don Javier Gisbert, que es el presidente de la Asociación Enseñanza Bilingüe. Y ahí responden de forma escueta a preguntas, no se enzarzan en discusiones de ningún tipo, no vale la pena, eso no lleva a ningún sitio, ¿no? Pero sí que cada uno expone pues, sus puntos de vista y responden de forma escueta a preguntas y afirmaciones como: los alumnos ni aprenden ciencias ni aprenden inglés. Esto ha salido un montón de veces, cada 2 años o cada año sale en los periódicos. ¿Saben más inglés los niños de los programas bilingües? ¿O los contenidos de los libros son los mismos? ¿O se hace propaganda política con estos programas?
¿Afecta al aprendizaje de las matemáticas y a la capacidad lectora? ¿Se puede dar historia de España en inglés? No sé si sabrán que hace poco en Madrid han quitado esa posibilidad. Bueno, pues la pregunta es, ¿se puede dar o no se puede dar la historia de España en inglés? ¿Produce segregación el programa bilingüe? ¿Por qué abandonan algunos colegios estos programas? ¿Hay más fracaso escolar con estos programas? Bueno, pues las respuestas, los dos tipos de respuestas las tienen ahí en ese vídeo, ¿no? Así que, bueno, pues, ¿qué ocurre en el resto del mundo? Esta tabla que ven aquí es solo un ejemplo de la distribución de las lenguas en algunos países. España no se queda atrás, ya lo sabemos. Aquí vemos, por tanto, que los entornos monolingües son la excepción, no la norma. Fíjense que en Canadá está el inglés y el francés, pero en Bélgica, neerlandés en Flandes, francés en Valonia, alemán en la comunidad germanófona. En Suiza, alemán, francés, italiano, romanche. En la India, el hindi, que es el oficial, pero hay 20 cooficiales. En Luxemburgo, el luxemburgués, francés, alemán. En Finlandia, el finlandés, que es el oficial, y el sueco, que es cooficial. En Malasia, el malayo, que es el oficial, pero también el inglés, el chino, el tamil. En Sudáfrica, está el zulú, pero luego hay 11 lenguas oficiales. Los entornos monolingües son la excepción, no la norma. Como dice Mamen Horno, tengo aquí su libro que me ha encantado, se llama Un cerebro lleno de palabras. El ser humano tiene un cerebro multilingüe preparado para aprender y utilizar varias lenguas, aunque nosotros pensemos que no somos capaces de aprenderlas. Y por eso la educación multilingüe es fundamental para un aprendizaje inclusivo y de calidad en el mundo actual. Según el Atlas Mundial de las Lenguas y de la UNESCO, existen alrededor de 7.000 lenguas en uso en todo el mundo, habladas o signadas. Aproximadamente la mitad de la población mundial es bilingüe y se desenvuelve en la vida cotidiana en al menos 2 lenguas o dialectos. Las lenguas no son solo herramientas de comunicación, también son facultades cognitivas humanas. Transmiten de todo, transmiten experiencias, tradiciones, conocimientos, identidades de una generación a otra. Y además desempeñan un papel crucial en la promoción de la paz, el diálogo intercultural y el desarrollo sostenible. ¿Cómo vamos a buscar la paz si no sabemos comunicarnos, ¿no? Las lenguas están presentes en todas las áreas de nuestras vidas, desde la familia y el trabajo hasta la educación, la política, los medios de comunicación, la justicia, la investigación, la tecnología. Sin embargo, las lenguas también están amenazadas. En el último siglo, unas 600 lenguas han desaparecido. Y si la tendencia actual continúa, hasta el 90% de las lenguas en el mundo podrían extinguirse para fines de este siglo. Por tanto, es crucial proteger la diversidad lingüística y promover la educación multilingüe, basada en lenguas maternas durante los primeros años de vida. No hay que olvidar la lengua materna. La UNESCO ha defendido durante más de 7 décadas la educación basada en la lengua materna, pero también el multilingüismo como elemento esencial para garantizar un aprendizaje inclusivo y de calidad. Así que, lo último ya, ¿qué beneficios tenemos de la educación multilingüe? Pues la mejora del aprendizaje. Es fundamental que aprendan en una lengua que entienden, la lengua materna, pero también que aprendan a desenvolverse mejor en el mundo, enseñándoles otras lenguas diferentes a la materna. La preservación de la diversidad lingüística, porque contribuye a proteger las lenguas y su riqueza cultural. Y la promoción del diálogo intercultural, pues facilita la comunicación entre personas de diferentes orígenes lingüísticos. En resumen, la educación multilingüe es esencial para un mundo más inclusivo y para preservar la riqueza de las lenguas y las experiencias humanas. Muchas gracias.